Machatavera, ¿cómo estás? Venimos nuevamente con el miércoles de leer cómics y esta vez tenemos tres cómics de terror, de suspenso, que sabemos que pueden ser de tu gusto. Los hemos estado leyendo en las últimas 2 semanas y nos han encantado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si tú nos estás siguiendo en la cuenta de Instagram, debes haber visto unas imágenes, un adelanto de esas cosas que hemos estado leyendo. También un poco de ese cielo morado extraño que hemos tenido en Lima después de muchos años. Lima es una ciudad que normalmente llega a 30 con suerte, y en esta semana hemos estado en 33 y dicen que en 34, así que ese parece un dato curioso. Vamos a ver el primer TPB de hoy día. Son 2 en realidad lo que hemos leído. Harold Canty, una super historia, me gustó. Había comprado la número 1 hace algún tiempo, pero no la había estado leyendo, la había dejado todavía esperando un poco. Vamos a ver las tomas. Tenemos a Harold Canty, una genial historia en la cual podemos ver cómo se han pulido en el uso de diferentes grosores en el trazo para poder manejar interior y exterior, gruesos, delgados. Un excelente manejo en acuarelables. Acá podemos ver cómo el borde en el papel, la porosidad del papel hace que se vaya deteniendo. Tenemos un muy buen manejo de fondos, colores más fríos, un poco más cálidos, y han trabajado bastante con eso y con la luminosidad. Tienen muy buenos detalles en luminosidad. Y una historia de terror de aquellas en las que al comienzo no sabes qué es lo que está pasando, pero con el paso del tiempo lo empiezas a entender. Miren que no se estresan por construir una composición muy compleja, sino por narrarte una historia despacio e irte enfocándote en los demás detalles. Ahí está. Un manejo de amarillos es muy bueno y pueden ver que la paleta de colores se mantiene en esa misma tonalidad. Acá podemos ver un rojo para mostrar un poco de peligro. Y conforme va avanzando la historia empiezas a entender mucho más este concepto de la brujería en el pueblo, este concepto del quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy. En una super historia. Tenemos el tomo 1 y el tomo 2, como ya habíamos hablado, y que me ha encantado y cada vez me encanta más. Acá podemos ver ellos normalmente abren todas sus grapas con esto. Siempre van a encontrar a Harold Canty en alguna parte, acá, en las ramas, en algún lugar, para contarnos la historia. Miren esa fluidez. Por momentos destacan el fondo cuando es necesario, y cuando no lo es, o los detalles no son importantes, miren cómo aplanan la información. O por ejemplo acá, como esto tiene un ligero desenfoque para que no pese tanto. Miren los fondos, es el mismo acuarelable en realidad, que se suaviza, se le pone un poco más de líquido, pero miren que los bordes no, así que por eso creo que es un desenfoque digital. Miren en este caso cómo se faceta demasiado el rostro por el acuarelable, pero a pesar de eso tiene detalles geniales, ¿no? Detalles muy buenos, con un estilo diferente de ilustración. Eso es lo que de verdad me encantó de esta historia. Realmente buena esta historia, que si no me equivoco ya están hasta el número 6 o el 5. Tengo el 1 y el 2, lo bueno que los he estado revisando, los tienen, bueno, segunda edición como pueden ver, pero ya está. Esto de acá lo he estado comprando en Crisol, si mal no recuerdo, y se vienen más. Quiero los demás, sí o sí, quiero completar esta historia que me ha gustado. Y lo segundo que hemos traído hoy día, vamos con esta, mejor una historia que en realidad hace mucho que debía haberla empezado, pero la fui dejando para ir tratando de conseguir otros números, y quedó en el aire un poco y estuvo ahí arriba, y recién la hemos empezado a leer como se debe. American Vampire, una muy buena historia, que en su primer número lo tenemos a Stephen King, pero esta aparición de Stephen King es un poco como para dar un poco de líneas o estructura, pero realmente Snyder con Albuquerque hacen un trabajo genial. Y no solo es la historia de Snyder, hay cosas en la gráfica, en el cierre del tercer tomo, hay unas cosas alucinantes de Albuquerque, un alto contraste muy bueno.
Con American Vampire pasó algo interesante. Tengo el primero en inglés, los otros en castellano, pero eso no me detuvo. Prefiero leer en castellano, como ya le he dicho muchas veces. Y el primero estaba en inglés. Lo genial de esta historia con Albuquerque es que tiene algunas composiciones muy buenas, su manejo de la profundidad es genial. Y miren que las paletas de colores tienen el mismo juego de luces, de iluminación. Que es a veces el que más me encanta a mí. Me gusta mucho trabajar con los colores así ligeramente saturados, ligeramente oscuros, y que haya luz donde debe haber. Me encantan mucho esos detalles a mí. Me encanta jugar con la luz, con la potencia, o sea, poder voltear una página y encontrar esta potencia, o esta potencia en el detalle en el cabello, la potencia donde es necesario, y no hacer que toda la historia sea muy muy potente. Lo genial de esta historia es que esto tiene estos planos abiertos en el cual podemos ver los detalles, cómo se van luciendo en las pequeñas cosas. Me encanta esta historia. Ya terminé el tercer tomo y vamos muy bien con ella. Esta es la edición de Vértigo y tengo el primer y el tercer tomo en castellano. En el caso del segundo tomo, esto es en la época de la construcción de la gran represa. La gran represa, si no me equivoco, es Hoover. Mantienen una misma estructura visual y narrativa. Por momentos se luce, Albuquerque se luce muchísimo en esta historia. Miren, esto de acá en realidad es para mostrar, es más para mostrar la imponencia de la construcción de ellos, pues, ¿no? Le tiran muchos cohetes en este cómic a la presa, diciendo que es como que su pirámide, ¿no? Y te hablan, hay una crítica interesante a la esclavitud, al proxenetismo y cómo es que esto fue construyendo un poco esa zona de Estados Unidos y los juegos de azar, la prostitución. Es interesante esa crítica que hay ahí. Y la tercera ya tiene que ver con las guerras mundiales, con el Pacífico, y hay otros tonos. Acá empiezan a aparecer otros tonos de colores azules que son geniales. Se nota que empiezan a apostar por nuevas formas en su composición, oscuro, claro, con nuevas formas, con un nuevo manejo de color a partir de este tomo que realmente es genial. O sea, acá se explota mucho el contraste, el fondo-forma, utilizando iluminaciones de una forma gloriosa. Si ustedes ven aquí los detalles, van a ver que el color es Dave McKay. Dave McKay es el que maneja la colorización aquí, y en las anteriores también. Por eso se siente esta evolución, una buena evolución de Dave McKay en esta historia de American Vampire. Y American Vampire entonces es una de esas historias que no puedes dejar de lado. Ya es un poco antiqui, en realidad ya está un poco pasada, pero tienes que buscarla y aprovechar que ahora están volviendo a salir estos tomos en TPBs. También hay unos más duros, pero con esto en realidad es suficiente. La puedes conseguir en inglés es mucho más barata que en español. En español estos tomos están, en inglés están $19, $20 y 14 euros en español. O sea, sale más barato comprarlas en español. Por 3. Sí, están ahí. Pero son muy buenas, recomendadas. Esta ha sido una semana de terror, y no solamente acá. La chamba, fines de meses son complejos. Historias de terror es el tema de hoy día. De terror más que de terror, porque terror es el de antes, ¿sabes? Que veíamos en las películas en los 80s, eso era terror. Lo de ahora es más que todo un poquito de suspenso y de cosas creepy, pero terror el de antes. El último, este de acá está como de los mejores del año pasado para algunas páginas de crítica de cómics. Ellos están muy felices de que esto haya sido traducido al español. Esto viene de Francia y es una de aquellas historias que cuando tú le empiezas a leer sabes que hay algo genial ahí. Ediciones Delcourt 2018, y Astiberri en el 2018 agarra el tomo y rápidamente, por eso es genial Astiberri, y lo consigue. El hombre garabateado, una historia de suspenso real maravillosa, en la cual los personajes van fluyendo
y van abriéndose a nuevas posibilidades conforme pasan las páginas. Como empieza la historia no es como termina. Los personajes del comienzo no tienen los mismos valores que al final. Los valores van cambiando y se van reconstruyendo a través de la historia hasta que llegan al final con una nueva personalidad y una nueva forma de ver el mundo, una nueva actitud. Y eso es lo genial de esta historia, que hace que conforme va avanzando va fluyendo. Y es casi como el esbozo original de una historia en la cual cuando te das cuenta es otra cosa que como empezó. Y tal cual está la historia, o sea, no hizo un retroceso a la hora de recrear la historia para pulir algunos puntos. Es buena, es muy buena. Cuando empieza te enganchas muy rápido y cuando llega al final sientes esa típica estructura narrativa en la que ¡pum!, se acaba demasiado rápido cuando el final pudo haber tenido la misma velocidad de lo anterior. No sé si en este caso es un problema de páginas, de editoriales, o si simplemente decidió que la historia tenga esa velocidad y una salida rápida en la historia. Vamos a ver un poco las gráficas. Una gran historia llena de mucho misticismo y de muchas formas bien trabajadas. Esta es una de las cosas que me encantan a mí, el rafeo, cuando se utiliza en detalles. Es bien manejado. Cuando es todo rafeado, pucha, a veces tienes que tener mucho cuidado con grosores. Pero en esta historia el manejo de los grosores es muy bueno para poder detallar. Los rostros muy bien manejados. Se sienten. En este personaje el manejo de rostros es genial. Y el concepto de que tenga 6 dedos en cada mano también lo hace glorioso como personaje, pues, ¿no? Esta sensación de que está cortado, pero no está cortado, sino es la misma vejez que te va creando trazos. Cada uno de sus personajes tiene una capacidad gestual muy bien trabajada en esta historia que te hace generar una mayor empatía. Por momentos es importante este tipo de planos para tratar de transmitir la idea del estar solo, del no entender lo que pasa, pero por momentos lo sobrecarga. El hombre garabateado es un gran personaje, no te puedo decir cómo aparece, pero la aparición de él es mitología pura. Y es la esencia que hace que esta historia sea genial. Pero, valgan verdades, llega un momento de la historia en el que se hace tan acelerante el proceso de tratar de narrarte el clímax de la historia y el desarrollo final, que sigue siendo buena, pero cae un poco al final. Cae un poco. Miren esta capacidad tan simple de cambiar a color oscuro porque es de noche. Y jugando con un multitrazo que es muy bueno. Comparen. Trazo firme, trazo ondeante, trazo sucio. Igual acá en la lluvia, tiene un tipo de trazo. Cambia totalmente esto. Totalmente esto. Si ahora estamos mostrando los cómics así como lo hacíamos antes y lo dejamos de hacer muchas veces por los tiempos, es gracias a ustedes. Ustedes en sus comentarios me dijeron que, pucha, muestra un poco más el cómic, no importa los spoilers, me dijeron. Trato de no llegar a los spoilers, ¿no? Pero esto es gracias a ti, así que usa la cajita y deja tus comentarios porque tu opinión acá importa. Y ahí está, el hombre garabateado, y con esto terminamos este capítulo. No te olvides, Mancha Tavera, que tú ya puedes encontrar en Akabane Comic los ricos polos de la Mancha Tavera. Esta es la segunda edición en realidad de polos. Y también tienes la segunda edición de las gorras. Ya sabes que un gorro más comprado es una pizza más para las reuniones. Ese sí que es un dato curioso. Así que, Mancha Tavera, muchas gracias por seguirnos en esto que te apasiona a ti, nos apasiona a nosotros, nos apasiona a todos el mundo de los cómics, que es una forma genial de leer, pero también de diseñar, de ver gráfica y de construir mundos. No de abstracción pura, sino de ver cómo es la abstracción del otro y la toma de decisiones del otro. Siempre me preguntan por qué lees cómics, por qué no lees libros. Cuando tú lees un libro, utilizas la frase del otro para construir la historia en tu cabeza. A mí me pasa genial eso con Stephen King, por ejemplo, o con Tolkien, que logro terminar la historia en mi cabeza. Con el cómic no es así. Con el cómic no es que la historia entre en tu cabeza, sino que tú entras en la cabeza del otro para tratar de ver cómo él construye el mundo. Es mucho más empático este proceso. Es ver al otro y decir, por eso es que hay gente que dice, oh, esa es una basura, porque su capacidad empática no existe y no son capaces de entender que las personas ven el mundo de otra forma. Con los libros no pasa eso. Cada uno, a 15 personas les puede gustar el mismo libro y las 15 lo han visto diferente. Y eso es lo que pasa.
Por eso me encantan los cómics, porque es ver y entender al otro. Machatavera, nos vemos en la próxima semana en esto que es, no te olvides dejar tus comentarios como siempre, miércoles de leer cómics. Nos vemos en la próxima.